Diego Vargas nunca creyó en nada que no pudiera ver o tocar. Desde niño, la religión le parecía una excusa para los débiles, una muleta para aquellos que temían la muerte. En la universidad, se enorgullecía de su escepticismo y no perdía oportunidad para burlarse de los creyentes. Para él, la ciencia tenía todas las respuestas, y la muerte era simplemente el fin, un apagón definitivo. Pero lo que experimentó aquella noche cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con un accidente, una curva cerrada, un descuido, el estruendo del metal contra el asfalto. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó inerte en la carretera, mientras su conciencia seguía despierta. No sentía dolor, pero algo estaba terriblemente mal. De repente, fue arrastrado a un vacío gélido, oscuro, un abismo sin tiempo ni espacio. Y en ese lugar, donde no existía nada, una verdad aterradora comenzó a revelarse. Lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió en ese lugar, jamás podrá olvidarlo. Y cuando regresó, su primer impulso fue gritar, porque todo lo que había negado con tanta certeza era real. Las sirenas resonaban en la distancia, pero Diego ya no estaba allí. Su cuerpo yacía inmóvil en el pavimento, rodeado por curiosos que murmuraban entre ellos, mientras los paramédicos intentaban reanimarlo. Pero él estaba en otro lugar. Al principio todo era confusión. No había colores, ni formas definidas, solo un vacío interminable y una sensación de caída. Como si su alma estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible. El aire se volvió denso, helado, como si cada partícula a su alrededor estuviera impregnada de una oscuridad que no solo lo envolvía, sino que parecía invadirlo desde dentro. Trató de gritar, pero su voz no tenía sonido. Trató de moverse, pero no tenía cuerpo. Lo único que quedaba de él era su mente, su conciencia, flotando en un abismo donde el tiempo no existía. Entonces, las voces comenzaron. Eran susurros al principio, distantes, casi indistinguibles. Pero a medida que pasaban los segundos, o lo que él percibía como segundos, las voces se hicieron más nítidas, más penetrantes. Lo llamaban por su nombre. Diego. Diego. Era un sonido gutural, antinatural, como si cientos de bocas pronunciaran su nombre al unísono, arrastrándolo con un tono burlón y siniestro. Sabíamos que vendrías, decían. Siempre dijiste que no creías en nada. ¿Y ahora? Diego sintió un escalofrío recorrer lo que quedaba de su existencia. No podía ver de dónde venían las voces, pero las sentía acercándose, rodeándolo, presionándolo desde todas direcciones. Intentó negar lo que estaba ocurriendo, decirse a sí mismo que era un sueño, un delirio provocado por el accidente. Pero entonces, el vacío a su alrededor comenzó a cambiar. Se abrieron grietas en la oscuridad, como fisuras en la tela misma del universo. A través de ellas, vio sombras retorciéndose, figuras humanas pero irreconocibles, con rostros distorsionados por expresiones de sufrimiento indescriptible. Intentó apartar la mirada pero no podía. Estaban allí, atrapadas en el abismo, extendiendo manos esqueléticas hacia él. ¡No!, Diego gritó, y fue entonces cuando lo sintió. Un tirón violento, una fuerza que lo sujetó desde la espalda y comenzó a arrastrarlo hacia lo más profundo de aquel vacío. El terror lo consumió. Quiso luchar, resistirse, pero no había nada de qué aferrarse. Era como si una corriente invisible lo jalara inexorablemente hacia un destino del que no había escapatoria. Y entonces, la luz apareció. Era una chispa en la distancia, pequeña al principio, pero creciendo con rapidez. Se expandió como una explosión silenciosa, una claridad deslumbrante que empujó la oscuridad a su alrededor. Por primera vez desde que había caído en aquel abismo, sintió algo diferente al terror. Sintió calor. La fuerza que lo arrastraba se debilitó y en un instante fue elevado hacia la luz, alejándose de las sombras, de las voces que ahora gritaban con furia. Su entorno cambió por completo, el vacío desapareció y ante él apareció un paisaje imposible de describir. Un horizonte de colores vivos, una paz que se filtraba en cada fibra de su ser. Y entonces lo vio, una figura en la distancia, resplandeciente, imposible de mirar directamente sin sentir que su alma estaba desnuda ante su presencia.
No necesitaba verlo con claridad para saber quién era. Lo supo en lo más profundo de su ser. Jesús. Diego sintió como todo su ser temblaba ante él. No era como lo imaginaban en pinturas o estatuas. Su presencia no solo llenaba el lugar, lo llenaba a él. Era amor absoluto, pero también verdad absoluta. Y en esa verdad no había excusas, no había justificaciones. Él sabía todo. Cada pensamiento, cada palabra, cada burla. Cada vez que Diego había despreciado a quienes creían en Dios. Cada acto de soberbia. Cada momento en que había declarado que solo los ignorantes tenían fe. Todo estaba allí, expuesto ante la mirada de aquel que lo veía todo. Un peso cayó sobre su pecho. Diego quiso hablar, quiso explicar, quiso justificar su incredulidad, pero no podía. No había palabras que pudieran ocultar lo obvio. Había estado ciego. Jesús no dijo nada al principio, solo lo miró. Y en ese silencio, Diego comprendió lo que había rechazado toda su vida. Comprendió lo que significaba estar separado de Dios. Comprendió que su orgullo lo había llevado por un camino que ahora temía con cada parte de su ser. Y entonces, la voz de Jesús resonó. No te creé para esto. El sonido de su voz era como el rugido de un océano infinito, pero al mismo tiempo, era la voz más llena de amor que Diego había escuchado jamás. No había ira en sus palabras, pero había una verdad tan pura que le atravesó el alma. Te di el tiempo, te di oportunidades, pero cerraste los ojos. Diego cayó de rodillas, o al menos así lo sintió. No podía contener el llanto. Todo lo que había creído, todo lo que había negado, había sido un error que podría haberle costado su eternidad. Perdóname, susurró. Y entonces la visión cambió. Jesús extendió su mano y en un instante, Diego vio su vida proyectarse ante él. Cada decisión, cada conversación, cada momento en que había rechazado la verdad. Pero lo peor no era lo que había hecho. Lo peor era lo que no había hecho. Todas las oportunidades en las que había podido ayudar, amar, guiar a otros, y no lo había hecho. Sintió que su corazón se quebraba. El tiempo se acaba, dijo Jesús. Diego vio imágenes de la tierra, pero no como la recordaba. La vio envuelta en caos, en confusión. Vio personas perdiéndose, engañadas por promesas falsas, atrapadas en un mundo que se alejaba más y más de Dios. Vio persecución, vio desesperación, vio la marca de la bestia. Y entonces lo entendió. Si regresaba, tenía que contar lo que había visto. No solo su experiencia, sino la advertencia. Tenía que decirle al mundo que el tiempo se estaba acabando. Jesús lo miró por última vez, y en un instante, todo desapareció. Diego abrió los ojos con un jadeo. Estaba de vuelta en su cuerpo. Su primer impulso fue llorar, gritar. Los médicos se apartaron sorprendidos, y su familia se quedó paralizada. No podía creer lo que acababa de vivir. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que tenía una misión. Tienes que escuchar este mensaje. Lo que Diego vivió no es solo su historia, es una advertencia. El tiempo de gracia está terminando y pocos están preparados. No ignores esta revelación. Comparte este video antes de que sea demasiado tarde. Diego estaba en shock. Su cuerpo temblaba sin control mientras el frío de la sala de emergencias lo envolvía. Su familia lloraba de alivio. Los médicos intercambiaban miradas de incredulidad. Había estado muerto, sin signos vitales, por varios minutos. Pero ahora estaba de vuelta, y nada sería igual. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Solo pudo soltar un sollozo ahogado mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de vivir. La imagen de Jesús aún ardía en su memoria. Su voz resonaba en su interior como un eco eterno. El tiempo se acaba. El pánico se apoderó de él. Miró a su alrededor, esperando ver señales de aquel otro mundo del que acababa de regresar. Pero solo encontró la fría realidad del hospital, la luz artificial cegándolo, y los rostros preocupados de sus seres queridos. «Dios mío», balbuceó, y las palabras se sintieron extrañas en su boca. Él, el ateo convencido, el que se burlaba de los creyentes, ahora clamaba por aquel que había negado toda su vida. Su madre lo abrazó con fuerza, sollozando. «Gracias a Dios»,
Pensé que te habíamos perdido, hijo, pero Diego apenas la escuchaba. Su mente seguía atrapada en las visiones. El terror, el juicio, la verdad absoluta. Todo lo que había ignorado por años estaba ahora grabado a fuego en su alma. Las imágenes del futuro seguían repitiéndose en su cabeza como una película de pesadilla. Las vio con más claridad ahora. Vio el mundo hundido en caos, las ciudades en llamas, las personas aceptando algo que parecía tan inofensivo, pero que sellaba su destino. Vio iglesias comprometidas con mentiras, disfrazadas de verdad. Vio a líderes religiosos engañando a multitudes enteras con mensajes vacíos. Y vio el remanente, aquellos pocos que se aferraban a la verdad mientras el mundo los llamaba fanáticos, mientras la persecución se intensificaba. Y entonces recordó el sello, la marca que vio en las manos y frentes de muchos, un símbolo de rendición, una señal de que habían cruzado un punto sin retorno. No había sido forzada, al menos no al principio. La gente la aceptaba voluntariamente, seducida por promesas de estabilidad, de seguridad. Pero una vez aceptada, algo cambiaba en ellos. Eran diferentes. Sus ojos ya no reflejaban humanidad, sino algo muerto. Diego sintió que la desesperación lo asfixiaba. «Tengo que advertirles». Su madre lo miró preocupada. «¿Qué dijiste, hijo?» Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y un médico entró. «Diego, has tenido una experiencia extraordinaria. Tus signos vitales estaban completamente ausentes, pero aquí estás. Es un milagro. Milagro». La palabra resonó en su mente, pero más que un milagro, era una segunda oportunidad. Se incorporó en la camilla con dificultad. «Doctor, usted no tiene idea de lo que vi». El médico sonrió con indulgencia. «Muchos pacientes que han pasado por muerte clínica hablan de visiones. A veces es solo una reacción del cerebro». «No». Diego lo interrumpió con un fervor que sorprendió a todos en la habitación. «No fue una alucinación. Estuve allí. Vi la verdad. Vi el fin. Y tenemos que advertir a todos». Su madre lo abrazó con fuerza, pero en su rostro había preocupación. «Hijo, estás confundido. Fue un accidente. Estabas inconsciente». Diego la apartó con suavidad, pero con determinación. «No estoy confundido, mamá. Por primera vez en mi vida lo veo todo con claridad». El médico suspiró. «Quizás quieras descansar antes de hablar de esto. Tu cuerpo aún se está recuperando». Pero Diego no podía descansar. No ahora. Pasó los días siguientes en el hospital repitiendo su historia una y otra vez. Pero la mayoría de las personas no le creían. Algunos decían que era el trauma, otros que solo buscaba llamar la atención. Pero Diego sabía la verdad. Cuando le dieron el alta, lo primero que hizo fue tomar su teléfono y grabar un video. Su rostro aún estaba pálido, con moretones del accidente, pero sus ojos reflejaban algo diferente, algo que nadie había visto en él antes. «Fe. Nunca pensé que diría esto, pero tengo que contar lo que me pasó», comenzó con voz firme. «Siempre me burlé de la fe. Pensé que Dios era un invento de la humanidad, pero estaba equivocado. Morí, y lo que vi me dejó marcado para siempre». Habló durante 1 hora, sin detenerse, narrando cada detalle, desde el vacío aterrador hasta el juicio ante Jesús, desde las almas atrapadas en el abismo hasta la advertencia sobre el futuro. Cuando subió el video, no esperaba mucho, pero en cuestión de días, su testimonio explotó. Miles de comentarios, personas que afirmaban haber vivido algo similar, otros que se convertían al cristianismo después de escucharlo, y otros, los escépticos como él, que se burlaban, que lo llamaban loco. Pero Diego no se detuvo. Hizo más videos, habló en iglesias, compartió su historia en donde quiera que pudo, porque la verdad era demasiado grande para quedarse callado. Si estás viendo esto, es por una razón. No ignores este mensaje. Lo que vi, lo que me fue mostrado, no es solo para mí. Es una advertencia para todos. El tiempo se está acabando. Hay un engaño viniendo sobre la humanidad, y solo los que estén firmes en la verdad podrán resistir. Por favor, abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Si crees que este mensaje es importante, compártelo. No sabes a quién podrías salvar. Las palabras de Diego resonaban en la mente de miles de personas. Su testimonio no era solo una historia más de una experiencia cercana a la muerte.
Era un grito de advertencia, una llamada urgente a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el precio de decir la verdad no tardó en llegar. Mientras su video se hacía viral, también llegaron las críticas. Algunos lo llamaban farsante, acusándolo de inventar todo por fama. Otros intentaban desacreditarlo con explicaciones científicas, diciendo que su cerebro había alucinado en el momento de la muerte. Pero lo peor vino de aquellos que no solo dudaban de él, sino que parecían temer lo que decía. Un día, mientras revisaba los mensajes que le llegaban por miles, notó algo extraño. Alguien le había enviado un correo sin remitente. Al abrirlo, solo había una frase: «Deja de hablar o lo lamentarás». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un simple comentario de odio como los muchos que recibía. Había algo en esas palabras que lo inquietaba profundamente. ¿Por qué alguien querría silenciarlo? Pero no se dejó intimidar. Sabía lo que había visto. Y si su mensaje estaba molestando a las personas equivocadas, eso solo confirmaba que estaba diciendo la verdad. Esa misma noche, decidió hacer un nuevo video. Esta vez, no solo contaría lo que vivió, sino que advertiría de lo que estaba por venir. Se sentó frente a la cámara, su rostro iluminado solo por la luz de su pantalla. Sus ojos reflejaban algo que iba más allá del miedo. Determinación. Lo que voy a decir hoy puede cambiar tu vida para siempre. Puede hacer que me odien, que intenten callarme, pero no me importa. Lo que vi cuando estuve muerto no es solo una experiencia personal. Es una advertencia. Una advertencia para ti, para el mundo entero. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Jesús me mostró lo que está por venir. Vi cosas que al principio no entendía, pero ahora todo tiene sentido. Hay un engaño en camino, algo que está tomando forma en este mismo momento y que atrapará a millones de personas sin que lo noten. Se inclinó más cerca de la cámara. Su voz bajó, pero cada palabra se sintió como un trueno. Vi un mundo donde la fe se convierte en algo peligroso, donde ser cristiano ya no será solo una cuestión de creencias, sino de supervivencia. Vi iglesias siendo cerradas, vi predicadores silenciados, vi una mentira disfrazada de verdad que llevará a muchos a su condenación. Sus manos temblaban mientras hablaba, no por miedo a la gente, sino por la urgencia del mensaje que debía transmitir. Y vi algo más. Vi cómo el mundo entero aceptaba una marca, algo que al principio parecía inofensivo, hasta que ya era demasiado tarde. No sé cómo lo llamarán, pero lo que sé es esto: quien la acepte perderá algo más que su libertad, perderá su alma. Respiró hondo. Sé que esto suena extremo, sé que muchos me llamarán loco, pero escucha lo que te digo. No ignores esta advertencia. Lo que vi no es un cuento, no es una ilusión, es la realidad de lo que está por venir. Y la única manera de evitarlo es estar preparados. Hizo una última pausa, permitiendo que sus palabras quedaran grabadas en la mente de quienes lo escuchaban. Si aún tienes dudas, te pido solo una cosa: no creas en mí, cree en Dios. Busca la verdad por ti mismo. Lee la Biblia, ora, porque el tiempo se está acabando, y cuando llegue el momento de decidir, quiero que ya estés del lado correcto. Miró a la cámara con intensidad y concluyó: comparte este video, no por mí, sino por aquellos que aún están dormidos. Despiértalos antes de que sea demasiado tarde. Diego no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones regresaban con más fuerza. El abismo oscuro, las voces burlonas, los rostros atrapados en la desesperación eterna. Y luego, la mirada de Jesús. No una mirada de condena, sino de amor y verdad absoluta, pero también de advertencia. Sabía que había vuelto por una razón. No podía callar. No podía fingir que nada había pasado. El mensaje que recibió no era solo para él, sino para todos. Los días pasaron, y su historia continuó extendiéndose como fuego en un campo seco. Gente de todo el mundo le escribía, algunos con testimonios similares, otros con dudas y escepticismo. Pero lo que más le impactaba eran aquellos que le decían: después de escuchar tu historia, volví a Dios. Eso le daba fuerzas para seguir, pero la oposición también crecía. En redes sociales lo atacaban sin piedad. Decían que estaba delirando, que todo era una estrategia para ganar fama. Otros intentaban desacreditarlo con argumentos científicos, diciendo que lo que vio era solo un proceso químico del cerebro
en el momento de la muerte, pero él sabía la verdad. Y entonces llegó otro mensaje anónimo. Deja de hablar. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Diego sintió un escalofrío. ¿Quién estaba tan desesperado por silenciarlo? ¿Por qué su historia estaba causando tanto revuelo? Esa noche, mientras caminaba solo de regreso a su departamento, sintió que alguien lo seguía. Miró sobre su hombro, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, y entonces lo sintió. Esa misma oscuridad que lo había envuelto en la muerte. No podía verla, pero sabía que estaba allí, acechando. Se detuvo en seco, cerró los ojos y murmuró con convicción: Jesús, protégeme. En ese instante, el miedo desapareció. Lo entendió todo. Había fuerzas que no querían que la verdad saliera a la luz, pero él no tenía miedo. Había visto el rostro de Cristo, y mientras estuviera con él, nada podría tocarlo. Al llegar a casa, encendió la cámara y comenzó a grabar. Si estás viendo esto es porque Dios quiere que lo escuches. Hay una batalla ocurriendo ahora mismo, aunque no la puedas ver. Hay un engaño tan grande en camino que incluso aquellos que creen estar despiertos podrían caer en él. Respiró hondo, con los ojos fijos en la cámara. No importa si eres creyente o escéptico, si piensas que esto es real o un simple relato, pero te haré una pregunta. ¿Estás preparado para lo que viene? Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. No lo digo para asustarte, sino para despertarte. Lo que vi cuando morí es solo un adelanto de lo que está por venir. Jesús me dio una segunda oportunidad porque sabía que tenía que advertirte. Miró fijamente la pantalla y continuó. No sé cuánto tiempo nos queda, pero lo que sé es esto. Si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Busca a Dios ahora. No esperes a ver las señales finales, porque para entonces podría ser demasiado tarde. Su voz se volvió más intensa, más firme. No dejes que este mensaje se pierda. Compártelo. Díselo a tu familia, a tus amigos, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Porque cuando el mundo se oscurezca, solo aquellos que estén firmes en la verdad podrán resistir. Hizo una última pausa y finalizó con un llamado claro. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Deja tu comentario contando lo que piensas o si has vivido algo similar. Y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque este es solo el comienzo. La verdad debe ser dicha, y yo no me voy a callar.